Que Dios bendiga a todos los hermanos nuevos, a los que nos van a escuchar a través de nuestras plataformas. Estábamos cantando una alabanza preciosa. Me estaba acordando, ¿cuántas veces canté esta adoración al Señor? Hasta que un día llegó el día en que ya no tuve fuerzas y solamente mi esperanza fue Jesús. Así que si estás cantando esta canción hoy, un día tu fe va a ser probada y ahí vas a tener que cantar de verdad. Jesús es mi esperanza. Así que todo lo que decimos vamos a hacerlo en práctica. Hoy traigo un mensaje de Dios para ti. Espero que me propuse ser fiel a lo que Dios me entregó para la iglesia hoy día. Estuve orando por este mensaje, estuve intercediendo mucho, siendo fiel, espero en cada palabra, Señor, y ahí donde estás que recibas también lo que Dios tiene. El nombre del mensaje se llama Él te llama por tu nombre, y ahí está. Tiene que ver con la redención de Dios, y yo pensaba, y el Señor me inquietaba en su redención. La redención significa pagar una deuda que nosotros teníamos muy grande con Dios porque pecamos delante de Él, porque fuimos infieles, fuimos traidores delante de Dios cuando decidimos por primera vez pecar en ese jardín. Y el pecado llegó generación tras generación y desgeneración de generación de generar algo que era hermoso. Y es tan amplio este concepto de redención, pero quiero enfocarme en dos puntos y que tienen que ver con la redención de Dios, que es la restauración y la restitución. La restauración yo busqué, y significa arreglo, composición, recomponer algo que se había deteriorado. Algo que podemos hacer muy gráficamente es, por ejemplo, un edificio, ¿cierto? Esos edificios que tienen que ser restaurados porque el paso del tiempo, el deterioro de los años, ciertos objetos que pueden estar expuestos a climas, ¿verdad? Tienen que ser restaurados, y eso es una composición, un arreglo. Es un concepto que se usa mucho también en la composición de muebles. Está muy en boga, ¿cierto? Restaurar muebles antiguos, hacerlos como nuevos, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros estábamos destinados en el corazón de Dios a ser como una ciudad hermosa, como vasijas hermosas de oro que estaban hechas para ser funcionales, para funcionar de una manera perfecta entre el cielo y la tierra. Pero como decíamos, esta corrupción nos deformó, nos desfiguró. Y a lo largo de toda tu vida y mi vida, el pecado tuyo, mío y de las personas que te rodearon hicieron que tu estructura se desfigurara, se desgastara. Quizás situaciones de tu vida en tu infancia, situaciones que pudiste haber provocado tú por quizás malas decisiones que tomaste en tu vida. Todas esas cosas hablan de la corrupción del ser humano y de cómo nuestra estructura original se deteriora. Estábamos hechos para ser hermosos y funcionales, y en vez de eso nos volvimos construcciones, algunas horribles, y no solamente disfuncionales, sino funcionales muy bien para hacernos mal. Funcionábamos muy bien antes de Cristo. Antes de la vida en Cristo funcionábamos muy bien para la autodestrucción. Y eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. El pecado hace mucho más de lo que nosotros incluso podemos percibir y ver. Hace una desformación y desfiguración muy interna. Primeramente nuestra identidad, en el propósito. Una persona sin Cristo se pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Quién soy en verdad? Desfigura sueños. Muchas veces personas con identidad desfigurada
piensan que sueñan con esto, con lo otro, pero en verdad cuando llegan a cumplir sus objetivos se dan cuenta que esos sueños no pueden llenar el espacio vacío. Incluso podemos ver hoy día en una sociedad que está llena de odio, lamentablemente, y podemos ver con mucha tristeza la polarización que estamos viviendo, y esto lleva a una desfiguración incluso del lenguaje. La Biblia, la palabra de Dios dice que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y hoy podemos ver lo que abunda en el corazón de nuestra sociedad chilena. Yo soy argentina, pero me considero una chilena más porque vivo hace muchos años y mis padres son chilenos. Pero vemos cómo el lenguaje se está desfigurando y eso habla de un concepto. Cada vez que alguien usa una palabra feminazi o palabras que hay ahora que todos nosotros no ignoramos porque las tenemos en todos lados, habla de un mensaje atrás, un mensaje que viene de un corazón roto, de un corazón lastimado, de un corazón dañado y dañado por el pecado mismo de esa persona y también por pecados que se produjeron hacia esa persona. Esto es que necesitamos ser restaurados. El Señor necesita restaurar esta estructura, necesita restaurarnos, pero también necesita restituir. Y la restitución es devolver algo que se había quitado, que se había dañado, que se había perdido, que se vuelve a lo original. El pecado no solamente nos deforma, también nos roba. Nos quita la dignidad. Y hablo de dignidad como el valor, como personas, el respeto hacia uno mismo. El pecado nos roba la dignidad, nos quita el valor hacia nosotros mismos, nos roba el sentido moral. ¿Cuántos vemos hoy el sentido moral no está ausente? Como que si en esa área donde pecamos se cauterizara nuestro corazón y quedara como frío. Hoy vemos tantas cosas que parece que esa persona no siente, no percibe el dolor. Cauteriza, el pecado cauteriza y nos ciega. Y luego ni siquiera parece tan grande. Después de un tiempo de seguir, por ejemplo, con prácticas de pecado, al pasar el tiempo ya no parece tan grave, porque en definitiva todo el mundo lo hace. Todo el mundo hace esto, entonces ya no lo veo tan grave. La redención es lo que hizo Jesús en la cruz. Y lo que hizo Jesús en la cruz al redimirnos fue restaurarnos y restituirnos. ¿Restauró qué cosa? Nuestra identidad, quiénes somos. Y restituyó nuestro lugar en el Padre. En ese lugar que el Padre había pensado era al lado de Él, era conectados con Él. Pero cuando fuimos corrompidos por decisiones, salimos de ese lugar. Y lo que Jesús hizo en la cruz fue devolvernos ese lugar, restituirnos, restaurar y restituir. Jesús es un restaurador por excelencia y eso es lo que predicamos hoy aquí. Jesús es un restaurador por excelencia. Y su libro escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de un Jesús restaurador y de cómo el Señor restaura al ser humano. Y son historias reales, y quiero recalcar que son historias reales, porque he escuchado por ahí que algunos creen que son fábulas. Efectivamente hay en la Biblia historias que son figurativas, pero no, son historias reales en la que el Señor cuenta su plan restaurador a la humanidad. Y quiero leerte el primer versículo. Hoy traje mucha Biblia, le voy a pegar harto bibliazo, hermano. Levítico 6. El Señor le dijo a Moisés: habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de las siguientes maneras: engañar a alguien en algo que ésta le había prestado o dado a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, robar, estafar,
encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado. Nunca lo hice ni lo volveré a hacer. Jurar en falso o cualquier otro pecado que se suele cometer. En todos esos casos, el que los comete es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que se apropió con engaño, lo que estaba cuidando o lo que negó haber encontrado. Cumplirá el juramento y tendrá que devolver todo a su dueño, más una quinta parte del valor total, y lo hará el mismo día en que lleve su sacrificio de restitución. La ley nos muestra cómo es vivir moralmente correcto delante del Señor. Yo quiero decirte, hermano, que la ley no es incorrecta. Y y Jesús no desacreditó la ley. Bien es cierto que nosotros vivimos bajo la ley de la gracia, que es un regalo inmerecido. O sea, somos salvos por gracia y no porque nos sujetamos a las obras de la ley. Eso es muy cierto. Pero Jesús no desvalidó ni desacreditó ninguna cosa de la ley. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver aquí, en la ley de la restitución, habla del corazón de Dios, habla de una parte del corazón de Dios. Y en esto Jesús, como les digo, no desacreditó la ley, sin embargo la ley se cumplió en Jesús. Y esto quiero detenerme un poquito porque está muy en boga en la boca de nosotros decir, no, que yo no quiero ser religioso, los religiosos, yo no quiero ser un legalista, ¿cierto? Legalista significa los que creen que por cumplir la ley se van a salvar. Y tenemos muy en la boca ser religiosos. A ver, ¿hay algo malo con la religión? No. Lo malo es tener un espíritu religioso. ¿Hay algo malo con la ley? No. Lo malo es creer que a través de la ley yo voy a ser salvo y no a través de la fe en Jesucristo. O sea, nos volvemos legalistas cuando atendemos a la ley sin el espíritu de la ley. O sea, amamos más el acto de portarnos bien, de restitución, que aquel que dio la ley. O sea, el espíritu de la ley, como dicen los abogados. El espíritu de la ley. Entonces, muchas personas, por no ser religiosas, están viviendo de manera inmoral y haciendo cosas que delante de Dios no son bien vistas, por no ser religiosos. Pienso de esto que debemos tener cuidado con estos extremos de caer en la legalidad pensando y sujetándonos y haciéndonos esclavos de la ley, cuando eso no es así, porque Dios nos libertó, nos dio su redención, pero por otro lado también caer en la liviandad, en esto de no me sujeto o tomo muy a la deriva la presencia de Dios. Y para esto quería hacer esta salvedad porque es importante que sepamos que Dios tiene una ley de restitución. Y esto nos hablaba del corazón de Dios. Necesitamos ser restituidos nosotros como posición de hijos. Nosotros, quienes aceptamos a Jesús, ya lo fuimos. Y hace una hora atrás estábamos haciendo un taller de cómo llamar a más personas para devolverles su posición de hijos. ¿Y cuántos saben que Dios nos dio aún más de lo que nos había quitado? Porque mira, fíjate que Dios no solamente, si Dios hubiera dicho, te doy la salvación, eres salvo, ok, mueres y te vas al cielo, hubiera sido suficiente, ¿cierto? Pero Dios te dio una identidad, te dio propósito en la vida. No allá en el cielo solamente, te lo dio acá en la tierra para que vivas en plenitud, para que vivas en gratitud, para que vivas feliz, no allá en el cielo solamente, sino también aquí en la tierra. Entonces vemos que la ley de la restitución habla del corazón de Dios. Dios no solamente te devuelve lo que perdiste, sino que te da aún más, porque ese era su corazón inicialmente. Él nos restituyó. Fíjate que era tan importante para la ley judaica, para los hebreos, para el pueblo de Dios,
la ley de la restitución, que a través de esta ley el rey David fue confrontado por el profeta Natán. Recordemos que el rey David fue, ¿cierto?, un rey de Israel, el segundo rey de Israel, y él cometió un pecado horrible que fue la fornicación, y después cometió homicidio. Estando en esa situación, vino el profeta, el Señor envía al profeta Natán, y el profeta Natán lo confronta ¿con qué? Con la ley de la restitución. Esta ley se le había dado Dios a Moisés y David lo sabía muy bien. Dice que el profeta Natán se presenta delante del rey, le pone una situación y le dice, le empieza a contar una historia. Le dice, habían un pueblo, 2 hombres, uno rico y otro pobre. Al rico le llegó visita, estoy parafraseando, no estoy leyendo la Biblia. Al rico le llegó visita. Y este hombre rico, en vez de sacar de sus animales para darle de comer a su visita, decidió sacarle el animal, el único animal que tenía el hombre pobre. Y este hombre, más encima, amaba ese animalito como si fuera su hija. Y este hombre rico no se le ocurre nada mejor que ir y sacarle este animal al hombre pobre y dárselo de comer a su visita. A lo que David escuchó esta historia, respondió, tenemos Samuel, 2 Samuel. Tan grande se fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Fíjense que él está hablando de la ley de restitución. Yo digo, para ese momento, David no cachó que el profeta Natán estaba hablando de él. O sea, David estaba en una situación de cauteriza. O sea, yo me hubiera, no sé, si se hubiera dado cuenta, se hubiera quedado callado. O sea, te haces el otro, ¿cierto? Te haces Pero él no, él emitió juicio, ¿cierto? Que es fácil ver el pecado en el otro cuando vemos, no, merece la muerte, ¿viste? Pero el chabón había homicidio y fornicación en una misma pasadita, pero él, es muy fácil ver el pecado del otro y el Señor lo sabe que somos así. Sabe que luchamos con eso. Y por eso que la restitución está directamente, la ley de la restitución está directamente relacionada con el corazón de Dios. Y quiero leerte en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, porque ahora voy a empezar a entrar en el tema. En Lucas 19, 1. Voy a leerte la historia de un hombre chico con un problema grande. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Y ahí termina. Entonces, si te diste cuenta, Zaqueo tenía un problema grande. Zaqueo
era un recaudador de impuestos, era un hombre judío, por lo tanto él conocía muy bien la ley de la restitución y lo podemos ver en el último versículo donde él dice, le voy a dar 4 veces más al que haya defraudado. Él era un hombre que era rechazado por sus hermanos hebreos, porque él trabajaba para los traidores. Él trabajaba para el entonces imperio romano, imperio peruano iba a decir, tengo hambre, hermano, imperio romano, y cobraba impuestos al pueblo judío. Y los intereses de ese tiempo eran demasiado altos, eran intereses que oprimían al pueblo en ese momento. Entonces, él dijo, además de esos intereses que le cobraba, de esos impuestos que cobraba Zaqueo, también tenía que cobrar sus intereses. Y parece que el hermano no era muy de trigo limpio, que parece, porque era un hombre rico, ¿cierto? Y por lo demás, sus hermanos no lo querían porque de hecho Jesús lo consideraban un pecador público. Él era prácticamente un traidor, un opresor, estaba del otro lado. Y probablemente este hombre estaba un poco como David, ya no dimensionaba la magnitud de su pecado, no dimensionaba esta práctica, porque de hecho lo que él hacía en la ley judía es un pecado, porque cobraba intereses a sus hermanos. No quise ahondar mucho en eso porque es muy largo, pero era un pecado, es un pecado para los hebreos cobrar intereses a sus hermanos. Entonces, muchas veces, quiero llevarte esto a tu vida, porque muchas veces nosotros llegamos a Cristo con prácticas de pecado y efectivamente dejamos de pecar porque entendemos, nos confrontamos a la ley, al espíritu de la ley que nos dice, nos prende una alarma y dice, esto no está bien. Sin embargo, no comprendemos cuán profundo cavó esta práctica. Y muchas veces dejamos de hacer eso, pero ignoramos que eso rompió nuestro corazón, rompió nuestra identidad, rompió nuestra autoestima. Y muchas veces no entendemos el impacto que tuvo eso en nosotros hasta que la voz del Señor viene a nuestra vida. Y es entonces cuando el Espíritu Santo puede venir a curar nuestras inseguridades, puede venir a exponernos con amor. Fíjate que Zaqueo ni siquiera era consciente de que necesitaba un redentor. Él fue a ver quién era Jesús. Ni siquiera fue, o sea, la mujer sirofenicia sabía que necesitaba un redentor. La mujer del flujo de sangre necesitaba un sanador, quiero tocar el manto de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Fue a buscar a Jesús. Zaqueo fue a ver quién era Jesús. Probablemente escuchó de Jesús, quizás nunca escuchó de Jesús y simplemente vio la multitud que estaba ahí y quiso ver quién era. Pero él no fue a buscar a Jesús, él no tenía conciencia de la necesidad que tenía de un redentor. Él no fue a Jesús a decirle, sana mis complejos, Jesús. Jesús podía devolverle su identidad y podía devolverle su honor, pero él no lo sabía. Seguramente Zaqueo había escuchado, pero no fue a buscar, como sea que haya sido. Zaqueo escuchó esa voz. Apareció esa voz de la nada, esa voz que me encanta porque esa voz escuchamos vos y yo. Esa voz que te suena en el pecho, lo llamó por su nombre, lo conoce. ¡Hey! Te llamó por tu nombre, te conoce. Y por su reacción, me imagino, no lo dice ahí, pero me imagino que de manera intuitiva dijo, es importante, es un hombre importante, porque lo sigue. Y parece que me conoce, pero me conoce no como estos, me conoce de manera diferente. Los demás probablemente llamaban a Zaqueo por sobrenombres que podían aludir a su estatura, quizás se acordaban de su mamá mucho, sobrenombres que dejaban entrever su traición. Ahí viene, ¿no? Ahí viene, porque considerando la mentalidad que leemos de los fariseos, este hombre, ahí viene
el pecador, el inmundo. ¿Cuántos apodos, no? Nos pone el mundo. ¿Cuántos títulos, cuántos carteles, cuántas cosas? Sos igual a tu papá. Un tiro al aire, la oveja negra de la familia. No, el conchito que... Un desastre. Muchos apodos, pero la verdad es que solo Jesús nos conoce. Solo Jesús nos conoce. Iba a contar algo de un vecino que le decían el cabeza fresca y no sabía que le decían cabeza fresca. Y mi mamá le dijo, hola señor cabeza fresca. Se le desfiguró. Era el típico pelado no asumido, ¿viste? Se tiraba el pelito. No, pero no lo voy a contar. Algo pasó en el interior de Zaqueo cuando escuchó la llamada del Señor. Algo pasó en Zaqueo, porque él bajó contento, él no bajó así como intrigado, no bajó a ver, él bajó contento. Algo pasó cuando lo llamaron por su nombre. Y yo quiero relacionarlo con un versículo en Isaías 43, que dice, pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. ¿Hay algo más hermoso que escuchar tu nombre en la boca de papá? ¿Hay algo más hermoso que escuchar tu nombre en la boca de papá que te llama, que te conoce? Y no es cualquiera que te pone el nombre, el que te pone el nombre son tus padres. Tienen una figura de autoridad. Hay un vínculo muy estrecho, o debería ser así por lo menos. Levante la mano quien se hace cargo de sus hijos. Debería ser. El que te pone el nombre te conoce. Yo creo que tiene que ver también con lo segundo en Isaías 2, con lo que continúa diciendo el Señor. Y dice, cuando cruces, este es un versículo a continuación del primero. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. No hay razón para temer, dice el Señor. Yo estaré contigo en cualquier circunstancia. Yo creo que esa llamada, ese llamado por su nombre para Zaqueo fue tan profundo que redarguyó su ser y lo hizo sentir parte, lo hizo sentir su identidad. Él lo intuyó. Yo estoy segura que Zaqueo lo supo en su corazón. Sin importar lo que estés haciendo, Zaqueo, yo te amo. Y amo a Zaqueo porque es una historia que grafica muy bien Juan 15:16, que dice que el Señor dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Te das cuenta que habla de una identidad y de una provisión? Y es necesario que entendamos esto, porque muchas veces nosotros hablamos de provisión y tomamos como la provisión como un favor de Dios, y lo es un favor de Dios, es gracia de Dios, es regalo de Dios, pero no entendemos por qué, porque la identidad de hijo nos da el derecho de la provisión. Y no es que nosotros vamos a decir, es que tengo el derecho. No, que se entienda lo que estoy diciendo, que se entienda el corazón. Si tú sabes que eres hijo, todas las cosas, la última, esa, lo que pidan, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, porque eres hijo, porque eres un hijo. Dice que Zaqueo le pasó algo tan profundo a este hombre que aun cuando todo el mundo siguió señalándolo y señaló a Jesús, al Señor, por haber ido a comer con él, le pasó algo tan profundo y conmovedor que produjo una evidencia hermosa, produjo una evidencia de arrepentimiento. Y me encanta que diga fruto, pero
religiosamente hemos malinterpretado tanto el fruto, porque nos imaginamos que el fruto es casi como que yo hice el fruto, yo me estoy sacrificando harto para tener fruto. Y por eso me gusta llamar la evidencia de arrepentimiento. Y no quiero malinterpretar los frutos, es una palabra bíblica, pero que se entienda, lo hemos manoseado, muchas veces lo hemos manoseado. La evidencia de arrepentimiento. Él manifestó una evidencia de arrepentimiento. Y la verdad es que puedes tener un toque del Espíritu Santo, y yo siempre lo digo en los discipulados, acá todas las que hicieron discipulado conmigo lo saben. Podemos tener un toque del Espíritu Santo, llorar como Magdalena, y yo la primera llorando soy yo. Lloramos, podemos experimentar incluso hasta caerte, temblar, reír, podemos experimentar muchas cosas con el toque del Espíritu Santo, pero aún eso no te hace ser un discípulo. Lo siento, no te hace ser un discípulo. Lo que te convierte en un discípulo de Cristo es la evidencia que habita en ti. Y tú puedes decir, sí, pero es que yo podría entonces simular la evidencia. Yo te quiero decir, hermano, imposible. Una persona que ora se nota. Una persona que ama a Cristo se nota. Se nota, es evidente. Es evidente. Tú puedes fingir por un tiempo, pero lo real va a salir. Lo real se hace evidente. Quien está sujeto a la vid, a Cristo, sufre transformación. Sufre transformación. Sufre. Nadie dijo que sería fácil, pero puedes tomar tu decisión. Aún teniendo todas las oraciones del equipo de intercesión 24/7, puedes tener el poder del Padre y toda su disposición de amor y su corazón y el Señor llamándote y golpeándote la puerta para que abras y Él comerá contigo. Pero frente a un pleito, hermano, toma tu decisión. Puedes perdonar o puedes seguir enojado. Frente a la pornografía puedes tomar tu decisión. Frente a la injusticia puedes tomar tu decisión. La justicia personal o la justicia divina. Yo hablaba con alguien antes de ayer y le decía, ¿cuánto estás dispuesto o dispuesta a sufrir por hacer la voluntad de Cristo y no la tuya? ¿Cuánto? Efesios 3, 19, 20. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más restitución que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ahí está bien, ¿cierto? El Señor vio a Zaqueo y ni siquiera le habló de sus transgresiones. Jesús no lo confrontó, no le dijo, oye, Zaqueo, estás robando, no me gusta tu actitud, ¿tú sabes que los judíos no pueden cobrar interés a sus hermanos? Zaqueo no hizo una oración de arrepentimiento, no hizo, ¿te das cuenta que no hay una oración? ¿Acepta a Jesús? No la hizo. No estoy diciendo que hacerla sea mal, ojo, no estoy dando una nueva doctrina. Pero quiero decirte el corazón de la ley. Él no hizo una oración de arrepentimiento por sus pecados. Y la salvación llegó a su casa, entonces ¿cómo? Porque Él dio la evidencia. El Señor dijo, hoy la salvación llegó a esta casa. ¿Cuándo? Cuando entendió el espíritu de la ley. Ser llamado por tu nombre, por el nombre, a Zaqueo fue ser llamado por su nombre fue la experiencia que Zaqueo necesitaba. De hecho, el Señor le dijo, yo necesito comer en tu casa hoy. El Señor sabía lo que necesitaba Zaqueo para ser amado, para sentirse amado. El Señor sabía, porque no fue a la casa de Zaqueo porque necesitaba un lugar para predicar. No fue a la casa de Zaqueo a dormir, como él sí lo hizo en otras casas, a comer, a reposar en esa casa. Él no fue a esa casa para eso. Él fue a su casa, a la casa de Zaqueo, porque era necesario para él.
ser conocido por Jesús y aún así ser amado por Él. El llamado de Jesús le dijo a Zaqueo: te conozco, sé quién eres y me interesas. La autoinvitación a la casa de Zaqueo le dijo: te amo y quiero estar contigo, quiero comer contigo hoy. Esa fue la autoinvitación de Jesús. Le hizo algo tan fuerte en la vida de esta persona que fue capaz de transformar toda una vida adulta de transgresión. Yo no sé si tú puedes comprender la profundidad de un encuentro con Jesús. Y ni siquiera el Señor dice: me importas. Puedes escuchar al Señor diciéndote: no me interesa lo que estés haciendo, no me importa dónde te dirijas, no me importa tus pecados, me da lo mismo cuál sea tu condición, me da lo mismo. Yo te llamé y yo quiero comer contigo hoy, quiero estar contigo, quiero abrazarte, quiero que cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te quemes, porque quiero cuidarte, porque yo te compré, porque eres mío. Yo no quiero experiencias para ti ni para mí, solamente experiencias, no. Yo quiero evidencia, yo le digo al Señor: Señor, quiero vivir de manera tal que sea tan evidente que te amo, que sea tan evidente que he sido sanada por ti. Recién cuando escuchaba a la pastora decirles: cuenten su testimonio en un minuto, me imaginaba gente hablando en un minuto y siendo la voz de Cristo llamando a las personas por su nombre. O sea, voy a terminar orando. Esa fue la palabra del Señor.